Manolo González volve a Galicia, o Español será o rival do Santirso na primeira eliminatoria de Copa do Rei en Riazor os días 29, 30 ou 31 de outubro. Serán quen de volver facer historia? Benvidos e benvidas a un novo vídeo de Fica coa Bola. Boiro, Barbadás, Victoria, Ribadumia. Gústanos ir de copas. De diante atrás. De diante atrás? Sería mellor de atrás adiante. Bueno, é o mesmo. a orde dos factores non altera o produto. O importante é que hoxe o Santirso, se gaña, recibirá un Primeira División na Copa do Rei. E viñemos a Betanzos porque é unha semana especial aquí, non? Semana da tortilla. Semana da tortilla. Que non foi idea nosa, Foi idea do que grava. Do que grava. Do que grava. Así que antes de gravar, antes de traballar, de currar, pois haberá que repoñer un pouco de forzas. Esperemos que non nos voten. Eu vou servir eu. Levamos os apañades cos vos móviles grabando. Vai meter aí un poquinho desto. Sobre 10. Buah. 11. Que animalada. Alguén dubida que son huevos de la abuela? Ninguén. Non quedaron nin as migas. Aí vai. Está duro. Bueno. Do establecemento hosteleiro onde comemos hoxe, doi un moi bueno, está todo moi rico. Moi rico, moi rico. Tanto meu. Fundado en 1940, o Santirso, Campo do Monte, pequeniño, pero medidas oficiais. 1000 habitantes ten o concello de a parroquia de Mabegondo, concello de Abegondo que ten sobre 5000. Aquí xoga os seus partidos o Santirso, que ano pasado tivo a súa clasificación histórica, mellor clasificación da súa historia, cuarto na preferente norte, tempada para a historia, gañaron a Copa da Coruña en Riazor nos penaltis, a Copa da Deputación de Coruña tamén, a Supercopa Galicia, e por iso teñen esta oportunidade de xogar fronte ao Celaya para ter a opción de recibir un Primeira División na Copa do Rei. Canto hai de Cantabria a Galicia? Moito, moito. 6 horas fácil en coche, E hai moitísimos aficionados do Celaya que estivo en terceira, non, Antón? O Celaya. A situación histórica en terceira, se chegaron a xogar un playoff de ascenso a segunda B, pero agora mesmo están na preferente cántabra. Por certo, invictos, 5 vitorias e un empate, chegan a este partido no Monte. Bueno, eu creo que o galego podes entender un pouco, non? É parecido. Los pasegos y los gallegos somos parecidos, sí. Cantos kilómetros para chegar ata aquí? 400, 500 por ahí pueden ser. Hemos llegado a las 12:30, hemos comido en Ca Manolo y hemos llegado muy bien. Hacía muy malo, pero muy bien. La comida aquí sempre Extraordinaria. Hemos comido, ¿qué hemos comido? Garbanzos con callos y con manos de cerdo. Terribles, buenísimas. Muy bien. É verdade que está ten a curiosidade aí do escudo parecido co Sevilla. Bueno, no, parecido no, casi igual. No tenía aquel día muchas ganas de pensar el que lo hizo y dijo, pues mira, este es muy bonito, pues sí, el del Celaya. Favorito, porque vos en Liga creo que invictos, non? Que ainda non Bueno, perdestes. pero Preferente tamén Cántabra, non? Pero el nivel de la Cántabra con la de aquí pues será diferente. Pero bueno, dos equipos amateur y que sea lo que Dios quiera y suerte para los dos. Que gane el Celaya, si puede ser, y si no, pues nada, oye. Pero sí que é certo que, oye, tantos kilómetros, moita xente do Celaya ten afección, ten xente detrás. El Celaya es un equipo que tiene mucha afición, muchos socios. Es un valle de 4.000, 5.000 habitantes y el equipo es muy arraigado al pueblo, sí. Adestrador de veteranos. Buena madre que los parió. Adestrador de veteranos. Sí. Eres dos que, estando de afeccionado, tamén das ordes no campo de... No. Ah, eso ya que lo haga el entrenador. Que paso cobra, yo no cobro. Pues que gaño mellor nada, disfrutar de Suerte. Galicia. Moitas gracias. Y viva Galicia, que es muy bonita. Non había unha tormenta, Kirko, non sei que, non apareceu, está saindo sol, No, estou me asando, que pasou? Pero bueno, aí está. A la verdes. Os colexiados do partido, entón. Que non haxe que falar deles. Vamos.
Va tarjetero. Mediático. Dejar que pase algo, al final con 10, al principio. Vamos. Señores, Todo lo que hemos pasado para llegar aquí, todo lo que hemos pasado, va. 12 partidos contra 3, que se note esto, por favor. Es el mejor premio, disfrutar el mejor ganar, vamos. Down the street, your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Swing those hips around, can't stop, roll back down, my ladies. Short call, billion by billion, behold up the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time for a girl on time. Time for a girl on time. César Freire, Santi Brandadís. Bueno, primero de nada, te desgorxa despois de vir a primeira metade aquí cos ultras boi todo Santirso. Bueno, eu estou me quedando afónico xa na primeira parte. Un poquinho afónico, xa. E nervios? Dende fora máis que dende dentro, supoño. Pois mira, me preguntou el antes se eu estaba nervioso. Fai 2 horas ou así, que estaba traballando aínda. E dixo, non, eu non sogo, non estou. Pero aquí agora é que estou, acojonado perdido, Sí, a verdade que Ojalá fora do estiveramos- campo sufrese moito máis que Ojalá dentro. estiveramos dentro. Claro. Podemos esquentar un pouco o porteiro, o árbitro e tal, faltarlle un pouco o respeto, pero... Sí. Empezou a diluviar, quedan 5 minutos de partido, e se nada cambia verá prórroga aquí no monte. É que tivo Denis outra vez, que xa tivo varias durante o partido. Vamos. Mollaches un pouco, non? Buah. Un pouco sí, non? Buah, Kirk. Comeza o segundo tempo da prórroga. Quedan 15 minutos e senón haberá penaltis. Santirso 1, Celaya 1. Quen gaña isto?
no. Punto. Y venga, vamos, por favor, vamos, confianza, vamos. Ahora está, ¿sabéis a quién tenéis en portería también, lo sabéis? Se trabajó muy bien, se trabajó muy bien. Aquí está. ¿Sabéis a quién tenéis en portería también? ¡Qué presión! Cuarto, quinto. Venga, vamos, ya tuvimos nuestra posición y ganamos. Oíste, si sale mal, cabeza arriba. No sale mal, hostia, no va a salir mal, hostia, vamos. No pasa nada, vamos, ¿qué pasa? 7 puntos, venga, vamos. ¿Qué pasa, chavales? Vamos. Vamos, no va a salir mal, hostia, vamos. Ya estuvimos aquí, señores. Orgullosos, vamos. ¡Ah! 1, 2, 3, al piso. ¡Vamos! Quiricocho. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Se marca Santiago, recibieron primera. ¡Vamos! Capitán, parabéns, primeiro de todo. Moitas gracias. Esas vaguas eran porque este equipo ten algo especial, que van moitas xa, o de a última copa van moitas. Van moitas, estamos mal engañados, porque despois deixas de gañar e costa acostumbrarse outra vez, pero bueno, merecíamoslo, creo que despois de todas as competicións que tuvemos que pasar para chegar a isto, poder ter o premio de xogar contra un primeira división, despois de todo eu creo que o merecíamos. É a pregunta máis clásica agora mesmo, pero a quen queres aquí no monte? A ver, si pusiéramos jugar aquí en Monte me daría igual cualquiera, pero esperemos que un Atlético de Madrid, ¿por qué no? Estaría muy bien un Celta también, ¿por qué no? A ver si se acerca más gente, pero cualquiera vale en estos momentos, da igual. Porque non sabedes aínda se ides poder xogar aquí, claro, depende non, aínda non sabemos, depende da normativa, de como sea todo, entonces aínda non sabemos, bueno. É que hoxe o Monte estaba, que era unha auténtica barbaridade, te imagínate se ven un primeira división, vamos. Era o primeiro partido desde que levo aquí 8 anos, creo, que o vexo así que encantoume ver este partido, o sea, poder cumplir este partido e ao final gañando, increíble. Tocou a quenda de penaltis dende fora. Vívese peor se eres tío que ten que tirar ou dende fora? Dende logo. As últimas todas que me tocou, tocábame lanzar. Esta vez, bueno, pois o míster decidiu así, estuveron estupendos os compañeiros, fixeron increíble, Adrián o porteiro, estou super orgulloso do equipo. Pois moitos parabéns e a gozalo moito, a chegar moi tarde hoxe, que é importante. O importante, moi ben, moitas grazas. ¡Sí! ¡Rechi, vivita, que no tenemos guita! Podes facer outra vez a celebración de Cristian como foi, de onde ven? E por qué? ¿Por qué? Ayer por la noche nos estábamos echando ¿A qué hora más o menos? sobre la 1 a o las 7 así. de la tarde. Estábamos echando unos clubes pro en el FIFA y jugamos contra unos amigos y para picarlos hacíamos todos estos corriendo por el campo. Y dijeron, hacerla mañana si tenéis huevos. Ahí estaba, delante de ellos. Sí, señor, para empatar ademais. ¿Quen vos diría cando empatache ti que ibas a acabar na quenda de penal? Sí, bueno, tocó sufrir, pero bueno. Al final el sufrimiento mira dónde lleva.
marcando de cabeza máis pequeno de cor. Ya le dije al míster que non se acostumbre. E agora que? Se onte era unha, hoxe eu creo que unha da tarde de mañana. Hoy hasta mañana para ver la... Esperemos aguantar hasta el sorteo. El sorteo ya, despierta. Es que hay un problema. Vivimos en Coruña y tenemos que venir aquí a ver el sorteo, no podemos coger el coche. Habrá que aguantar la noche entera, ¿no? Si eliminamos en primera división, yo me retiro ya del fútbol, ¿eh? Yo aviso, queda dicho, vale. Tienes que apostar algo bonito, non feo, joder. No juego me retiro. Me retiro. Lo más bonito que puede decir. Me retiro. Si nos dejan jugar en este campo, queremos el Getafe. Esto es fútbol, papá. El Atlético de Madrid queremos ahora. O el Celta de Vigo. El Atleti, que soy el Atleti. El Atleti, obviamente. Bueno, cun dos protagonistas do partido, sen dúbida, eu creo que protagonista total. Tes cousas de Dibu Martínez, o trash talking ese, bailaba, sorrías, vai coa tua personalidade tamén un pouco, pero dicíache incluso un do Seralla que lle despistaba, non? Que non parabas de moverte, tío. Sí, bueno, a ver, yo creo que sí que va dentro de mí ya hacer eso, llevo haciendo desde pequeño prácticamente. Siempre he sido de los que van para un lado, van para el otro antes de tirarse y pues al parecer funciona. Llevan tres tandas, 3 ganadas haciendo lo mismo. Porque en Riazor tamén parache algún, creo, sí, ¿no? Tamén. Pasamos gracias a eso. Non hai 3 en 4, di, non? Ojalá. ¿Quién me diera? Hai unha imaxe que temos grabada do quecemento, onde Fabio che decía golpear o balón, unha para un lado, outra para outro, logo 2 para o mesmo lado, 2 para outro. Que plan era de partido? Bueno, a ver, en sí sabíamos que en los balones aéreos tenían una debilidad, sobre todo en el lado izquierdo de ellos, y pues básicamente era... Zapatilla. Sí, mandarla para ahí donde me pide que pase, pues que pase. Si me pide que recepción y le devuelva, pues ahí va. Porque ademais dos penaltis é certo que bo pé para lanzamento de poñelas, ademais neste campo e co estilo do Santirso, que non pasa nada por dicirlo, que é moito tamén de buscar balón longo e segunda xogada, pois neso tamén é un dos teus puntos fortes, ¿no? Sí, la verdad, ser jugador antes de ser portero tiene sus ventajas tamén. Que pasou aí no primeiro gol? Que despois estaba Lago e ti como perdoando vos cando chegou o empate, porque hubo aí un pouco de no, pouco entendemento, non? Claro, primeros minutos y bueno, se nos complicó, balón aéreo frontal, sobrepasa a Lago, yo le digo cabeza, el cabrón no le da, no le apetece hacer así y de repente, claro, yo estoy así, sigo así porque, joder, pienso que me la va a dar y de repente veo un pie, hace, uy, yo no puede ser, pum, dentro, minuto 4, a remontar porque se nos complica. Pero bueno, é o que ten este equipo, claro. Sí. Que é o que ten este equipo, que parece que lle poñen outra pedra máis, outra Supercopa ali en Narón tamén e seguides gañando. Allá vamos, a Narón a por todas. Sí, señor. Bueno, ahora a disfrutar. E agora quen, claro, agora quen, rival quen? Si pudiera escoger el Atlético, sin duda alguna. Además, ya para el club, un bombazo, para nosotros una experiencia increíble, sea el que sea, pero ojito. ¿Es de nuevo a Riazor? Sí, de vuelta otra vez. Nos funcionó la primera vez, ojalá funcione la segunda. Moitos parabéns, gozalo moito. Muchas gracias. Gracias. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Sí, joder! ¡No me lo frenéis! Bueno, Fabio, primero de todo, moitos parabéns. Gracias. Bueno, ahora ya un poco más a plomo, más relajado. Ya pasó un rato, pero al principio lo primero fue derrumbarme. Creo que no lloré. Yo lloré una vez por fútbol, cuando fuimos campeones gallegos hace no sé cuántos años. Y creo que esta vez solo.
pero non sei, solté todo o que tenía dentro. É que parece que era como outra máis, non? É dicir, outra quenda de penaltis, con todo o que tivo que facer o Santirso, chegar outra vez aos penaltis. Son 120 más penaltis y toda la semana previa, los días previos de preparación, del lunes con los vídeos, ayer, tal, es todo, se ponen por delante tan pronto, cuando no daba tiempo a pasar nada, una cagada nuestra. No pudimos someter al rival el primer tramo nuestro fuerte, el partido se empezó a aplatanar, ellos a dormirlo un poquito y gracias a Dios empatamos un balón parado antes del descanso. Do máis baixiño, gol de cabeza. Sí, y primer palo. Ellos estaban esperando un poco todo segundo, que de ese lado es lo que más buscamos y bueno, le cambié el orden un poco para despistar. Siempre los pongo a Cristian o Denis con los dos de primera zona y aquí un golpeo tenso, son dos aguedillas, aunque no tengan altura, son aguedillas de anticipar, claro. Y arrastran los otros, los torres, como digo yo, al segundo palo y bueno, pues salió bien, gracias a Dios. Fue un carrusel de emoción su partido. Sí, ya te digo, desde el minuto 4 a remolque y ese nerviosismo que notabas después en alguna acción defensiva, ese temor a volverla a cagar, 0-2 ya sería muy complicado y ellos son un equipo que van líderes, hicieron 4 o 5 porterías a 0. Meteron moita xente hoxe, mucha gente para ser día de semana y laboral y joder, es un estilo a nosotros. Un equipo de saque de banda, balón parado, segundo balón, disputa. Creo que nos enfrentamos a un hermano, como digo yo. Y creo que la clave fue un poquito, aunque no se decantó en la prórroga ni antes de acabar, creo que acabamos un poquito más enteros que ellos, quizás. Y después en los penaltis, bueno, pues me la jugué un poquito, bastante. Pero estamos para tomar decisiones, para lo bueno y para lo malo. Pudo salir mal, me pudieron empatar en el saque de banda porque había quitado a Cristian Rey, pero estaba tieso, dijo que no iba a tirar penalti, minuto 14 y medio, balón a favor, lo sacamos mal, saque de banda en contra y lo defendí con 4 bajitos en el campo. Pero los que entraban lo consulté con ellos, tanto con Sito como con Gabri, que querían que si estaban bien tiraran, porque los que estaban dentro, tanto Antón no es especialista, Jorge no es especialista, Cristian Rey no es especialista, y dije yo, bueno, voy a meter algún... Shang no estaba en el campo, que suele pegar, Carlos a lo mejor pega y no estaba en el campo, Reyán tampoco, y dije yo, tengo que meter algún pie que me fío, y tiene muy buen pie, tanto Sito como Gabri, y si me hubieran dicho no quiero entrar, pues obviamente lo respetaría, dijeron que sí, para adelante, y fueron el cuarto y el quinto. O sea que vaya responsabilidade de facer 2 trocos. É un pouco a filosofía deste equipo, teño unha, pero é unha o único balón que toco en todo o partido, e un penalti. Sí, cuando pitó el final, lo primero que le hice a mi compañero Alex, le dije, dales un par de balones que toquen balón, porque entran sin estar calentando media hora, pero sin contacto con pelota. Y lo primero que les mandé es que tocaran balón porque iban a tirar y bueno, salió bien. Si no, pues podían haber tener el titular o mister, que a veces, como pasó en la Eurocopa, creo, no sé con quién, tal, pero bueno, estamos para eso, para tomar decisiones, y yo otra cosa no, pero tomarlas tomo y las asumo, y mira, salió bien, y ya está. Con Sito é o que tes a historia de que viu contigo dende Ural e levas con ela hostia de anos? Entreneino en cadetes, sempre tirou penaltis, o ano pasado tirou penalti contra Torre, na final en Riazor, que máis? O ano anterior tamén tirar un penalti ou 2. Ten bo pé, mira, o partido non estaba a mellor para él, para ese tipo de partido de disputas e tal, que pasa moitas veces na casa, pero, bueno, confiei en que tirara, el quixo, bueno, para diante, e Bricho, en un rapaz juvenil, que ainda encima o último penalti que tirou en juveniles fallou na fase de ascenso o ano pasado, pero es que é o que mellor pé ten de todo o equipo, ten un pé increíble, é da casa, tirou o quinto como Dios. Se lo merece tamén. Había xente que quería o Xetafe, non sei se tamén sería un equipo un pouco irmán ou non. Sí, bueno, pero toque que va a peneirar, pero bueno. Lo que, a ver, un Atlético, porque bueno, tiene más repercusión, pero un Celta sería muy bonito. Si viniera mucha gente de Vigo, al final lo que nosotros queremos es meter muchísima gente y hacer caja. Porque ademais vai ser en Riazor, non? Aquí non vai ser. Non hai 500 Lexus de luz, nin
nin creo que de ancho estaría permitido. Bueno, ya el alcalde creo que dijo en la radio ayer o hoy por la mañana que era medio inviable. Entonces, bueno, ojalá sea en Riazor y podamos meter a 10.000 personas o lo que sea, que paguen los 10 euros y que nos ayuden y poder mejorar las instalaciones de paso. E hoxe 10 euros creo que ides pagar vos de 10 en 10 bastantes veces ata altas horas para celebrar isto, porque é unha máis de celebración. Falaban xa de que chegaban para o reenganche para o sorteo. Claro, que non teñen coche, non poden coller o coche, entón claro, xa quedan aquí. Mañán ás 12 creo que temos que estar no ayuntamiento porque nos van a vir a gravar a Federación Española para o sorteo en directo. Van chegar bonitos ao ayuntamiento. Bueno, algún xa falaba de ir de empalmada, entonces, bueno, eu nestas ocasións, eu nunca salgo cos xogadores, pero cando hai celebración de título, marcho cos últimos tamén. Que bonito vai ser mañá chegar ao ayuntamiento que non estes ti, A ver, yo tengo las gafas de sol, coche. Y creo que me va a tocar hablar, dijo el presi, non, que estos igual chegan moi mazaos. Bueno, a ver se non chego máis. O dito, que moitísimas grazas por acollernos. Nada, a vosotros. Gústanos pensar que ese churrasco influiu en algo, ainda que fuera un pouco, que tamén andaban hoxe César e Santi por ali dando como un ultra máis, como dous ultras máis. Sí, señor. Siempre que estas ocasiones de Supercopa y demás, pues siguen viniendo. Santi vino algún churrasco, algún entrenamiento para matar el gusano y de los días light. En pretemporada no apareció ninguno de los dos, pero algún martes o viernes que hay churrasco aparecen por aí e, bueno, se agradece su visita. Pois, o dito, moitos parabéns e a gozalo moito. A vosotros. A última vez que faláramos, lembras o dos chivatos das cámaras veo que podías xirala e se non baixabas a defender, despois Fabio pillábate sí, a famosa cámara veo. Hoxe a cámara veo estaría bum, bum. Exactamente. Hoxe a cámara veo volvíase loca porque estaba mirando para arriba seguido. Pero bueno, son partidos típicos de aquí do Monte que é fútbol directo e disputa segundos balóns que nós xa, bueno, estamos acostumbrados e manejámonos ben nesas situacións, pero bueno, eles tamén ao final adaptáronse ben ao campo, entraron creo que bastante ben, sorprenderon os seus primeiros minutos no campo, pero creo que pensei que iba a estar un pouco máis desubicado, que se iba a costar un pouco máis, pero ao final ao poñerse por diante nós tamén se nos complicou, e os nervios, bueno, xogan malas pasadas, creo que entramos aí un pelín nerviosos ao principio con algún fallo e despois houbo que remar, por suerte, bueno, non puido ser nos 120 minutos e pois nos penaltis, que sabe aínda moito mellor con máis épica. Non sei quen vai ter máis pesadelos, se ti cos centrais ou os centrais contigo, porque a loita foi, e ademais eles, moito oficio, digamos, pero entre os dous igual tiña 120 anos, Sí, no, eles estaban curtidos en 1000 batallas. Digo eu. No, a ver, son xente que se vía que estaba de volta do fútbol, que sabían posicionarse ben, era complicado ganarlle os duelos, eu creo que a pena e a clava o mellor estuvera do partido xogar un pelín máis, un pouco máis por baixo. Precipitámonos moitas veces e buscábamos golpear rápido e transitar por arriba, e eles por arriba en balóns directos frontales estaban super cómodos, entonces aí pouco podíamos facer. Eu creo que intentando xogar un pouco por baixo, dándolle unha ou dúas voltas ao xogo, creo que sería máis cómodo para nós, sobre todo para intentar entrar por bandas ou que haxa opcións de chegar a finalizar, vamos. Ben, na segunda metade igual mereciches máis, aí puido acabar a cousa. Sobre todo canto a nivel de chegadas e acercamentos, creo que foches bastante superior. Sí, eu creo que na segunda parte o noso gol do empate antes do descanso veunos moi ben, demos un paso máis, de feito creo que, vamos, o que se percibía dentro do campo era que se duraba 10 minutos máis a primeira parte ou 5, que podía chegar o segundo, porque estábamos aí embotellándose, estábamos bastante cómodos e ben plantados no campo. Despois empezamos ben a segunda parte tamén, achuchándose e meténdose, eles ao mellor creo que nos chegaron na segunda parte a prórroga en total 2-3 veces contando 2 corners e algunhas accións do medio do campo a balón parado. Despois sí que non nos crearon absolutamente nada, intentámoslo por todos os lados, pero non demos, bueno, marcado outro gol. Hai xente aí dentro que di que vai quedar de reengancha ata unha aquí para ver o sorteo mañá, que tedes que ir ao Concello ás 12 ou non sei que. Eres deses ou non? Non sei, un pouco a cama quería tocar. Polo menos desfacela, abrila e volver a salir. No, polo menos algo tal, o que se hai que pillar o coche e tal, non vir tan jodidos para ver o sorteo. Polo menos poderlo ver, sabes? Que ao final estás no sorteo e se estás quedando dormido, tampouco disfrutas. Como escoitar o rival, eso chega. Sí, eso tamén é verdade. E cal queres escoitar? Pero bueno, un Atlético de Madrid estaría ben, un Valencia estaría ben, un Real Sociedad, un Betis, ou incluso un Celta, por que non? Sería chulo un Celta para a afición do Deportivo e para os deportivistas e ver ao Celta ter un rival en Riazor contra un rival de menor categoría, pero bueno,
que intentaríamos poñer as cousas o máis difícil posible. Lástima que non nos deixen xogar no monte, pero bueno, Estaría ben, a Federación ten estas cousas. Estaría a estrada esta, vamos, chea. Estaría a reventar. Estaría a reventar. Hoxe xa había moitísima xente sen entrada. Eu creo que con tirar o muro este, meter unhas supletorias amañamos. Claro. Pasa que, bueno, póñense cos quisquillosas que as medidas e tal. A ver, Riazor tampouco é mal sitio, Riazor tampouco No, é mal tampouco, sitio. é o bo escenario, é o bo escenario. Pasa que, bueno, o Celta que lle gusta ter o balón os equipos de primeira, igual aí nos poden facer un pouco máis de daño. Aí sí que ides correr, aí sí que ides correr. Nah, sí, non queda outro. Pois nada, moitos parabéns e a gozar moito tamén da noite e da experiencia. Moitas gracias, agora a disfrutar, que ben o merecido temos. Bueno, pois moitos parabéns ao Santirso e nada, grazas a vos tamén por ver o vídeo como sempre. Ata final. E vémonos No vindeiro vídeo ou directo, será directo. de Fica coa bola. Yo logo non quero sair no vídeo, pero aí está, tamén está apretando. Bueno, entón dices que gañou o Compos, non? Sí, 0-1, se está nas llanas. Nas llanas, estará tamén na ronda, na seguinte ronda da Copa Rei de Cidade de San Lázaro 21 anos despois.